Bienvenidos a un nuevo capítulo de Noticias con Humor, donde hablamos a un año de la pandemia de COVID-19, los sucesos que nos ha traído como humanidad. Me acompaña hoy día, como siempre, Camilo Pino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme a este podcast, Cali. No hay de qué, es un gran honor, especialmente porque no sé si se habían enterado, pero nuestro rubro, nuestra razón social cambió de filosofía a noticias. Entonces este podcast será un reportaje de los sucesos que acontecieron en este año de pandemia de coronavirus 19. Yo estoy invitado, así que no me responsabilizo por una crónica o un reportaje totalmente mal hecho. Desprendo mi responsabilidad Al lote. de reportero, de noticiero. Pero eso, Cali, tú me contabas que nos reunimos. Oye, hace tiempo que no grabamos un podcast, pero probablemente no vamos a decir más porque la gente quizá descubra nuestro podcast, en este podcast, entonces no sabe que tuvimos como 2 meses sin. No, 2 meses desde Soul. Y yo siento que la vi ayer. Claro. Podría ser, pero el tema es que, bueno, le tenemos varios podcasts, así que, bueno, pero el punto acá es que, como decía la Cali, se cumplió aproximadamente un año del coronavirus. Bueno, ya cuando salga este podcast va a ser un Un año y medio. Un año y medio. Pero claro, entonces, en el fondo, si ustedes recuerdan, o quizás a ustedes, antes de decir si ustedes recuerdan, quizás a ustedes se les pasa por la cabeza y que van a grabar estas dos personas acerca de coronavirus de nuevo, si ya lo han explotado lo suficiente. Hicimos un podcast acerca del coronavirus, de la pandemia. Y 2, hicimos un podcast de pandemias a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿de qué podríamos hablar hoy día? Yo creo que no nos hemos explotado suficiente porque es cosa de ver cualquier otro, no cualquier otro, pero hay mucha gente que está sacando día por medio noticias del coronavirus. De hecho, hay algunos youtubers que yo sigo que han hablado mucho del coronavirus y que en un momento dijeron no hablaremos más del coronavirus como para cambiar un poco el eje de todo esto, claro, el tema, pero nosotros al revés, porque nunca hablamos tanto del coronavirus, en verdad. Así Puede que, ser, y cuando la gente ya se cansó absolutamente del tema, ya nadie quiere saber nada de coronavirus, de pandemia, etc. Menciona esa palabra y da escalofríos, nosotros volvemos a darle. Claro, pero también con un matiz que acá... lo que queremos, yo creo que la línea que va a seguir el podcast va a ser un poco sintetizar algunos conocimientos, aprendizaje, reflexiones respecto de lo que aprendimos del coronavirus. Hay un hermoso poeta, no me acuerdo cómo se llama, perdón, si por ahí tú me estás escuchando, probablemente no, que dice, hay quienes sufren sin aprender. Pero el punto acá es que la humanidad parece que aprendió un par de cosas, pero la idea justamente ahora es un poco hacerlas explícitas, para que todos un poco reflexionemos de lo que aprendimos. Esperemos haber aprendido, porque quizás en 10 años más o 100 años más, ¡pum!, de nuevo. Claro, yo diría de antemano, porque primero hay que ver qué cosas vamos a hablar específicamente para ver si la aprendimos o no, pero de antemano, no sé si se acuerdan, pero cuando empezó todo esto de la pandemia, que justamente fue en esta época, salió ese texto llamado Sopa de Wuhan, donde escribió el filósofo llamado Slavoj Žižek. Y había un montón de gente que se sumaba un poco a la idea de que el mundo iba a transformarse radicalmente. De hecho, la teoría un poco de Žižek era como el fin un poco del capitalismo. Claro, del capitalismo liberal, etc. Y yo en ese momento hablaba con gente y lo encontraba un poco atrevido, en especial porque había pasado muy poco tiempo. Después hubo otras posiciones, por ejemplo la de Yu Chung Han, que decía que no iba a haber un cambio así radical, y yo siempre me acuerdo de la visión de Michel Houellebecq, que es un escritor, también filósofo francés, con la que me quedo yo más o menos, subjetivamente, porque me gusta como escritor. Quizá no encuentro razón en lo que dice, pero lo admiro mucho. Y él decía, después de la pandemia el mundo va a seguir siendo igual o un poco peor. Esa era su tesis y digo, podría ir por ahí. Brutal. Pero vamos entrando ya. Claro, y vamos en la sección de noticias, ¿cierto? La OMS reportó una disminución de 19% de casos la semana pasada. Hay más de 108 millones de personas que se han contagiado con COVID-19 y más de 2 millones de personas que han muerto por coronavirus en el mundo. Para cuando salga este podcast ya son 2 millones y medio aproximadamente. Claro. Y esta pandemia nos ha recordado como todas las grandes pandemias anteriores y que nosotros recapitulamos en el podcast de pandemias a lo largo de la historia,
vaya a escucharlo. Si no ha escuchado, vaya a escucharlo antes de escuchar este podcast. Que es como una suerte también de spin-off porque es como historia. Nuestro podcast de historia. Claro. Nos ha recordado nuestra fragilidad como especie humana. La fragilidad de personas conocidas que se han visto afectadas por esta enfermedad y también, de nuevo, como dije, como especie humana. Pero como decía también Camilo en un comienzo, ¿hemos aprendido algo? Y si es ese el caso, ¿qué hemos aprendido? O sea, quizá uno de manera particular no aprendió nada. De hecho, yo debo decir que no aprendí nada. Yo desaprendí el año pasado. Claro, pero es como comunidad, como sociedad, como humanidad. Como conjunto, más o menos. Algo habrá pasado. Sí, hemos aprendido algo. Y bueno, vale decir también en la sección de noticias, no sé por qué lo quería decir, pero sentí la necesidad de decirlo, que el único país que creció durante este año de pandemia fue China. Que todos los demás países, su economía se fueron al subsuelo y China, sorpresivamente, si es que a algunos les sorprende, de hecho, aumentó está creciendo como al 6%, cosa que no hacía en años. Debo agregar a eso que Guyana Francesa, para los que son latinoamericanos... Este es como el dato de Camilo. Es que el país que queda... Bueno, habían 3 colonias que estaban al norte de Sudamérica, y sobre Brasil y al lado de Venezuela, que una de esas es Guyana Francesa, y que el año pasado se encontraron en ella grandes yacimientos de petróleo. Entonces había pronosticado, no recuerdo, pero el crecimiento de cerca del 90%, una cosa así, una cosa brutal, teniendo en cuenta cuál es el PIB del país y todas esas cuestiones. Y este año también por la pandemia no pudo crecer a la misma velocidad, pero sí podemos decir que creció como un 40-50%, lo cual sigue siendo brutal. Entonces, es brutal. China y justamente Guyana Francesa eran los 2 países que crecieron en pandemia. Y para retomar el hilo en que estábamos antes de contar lo de China y de Guyana Francesa, en el fondo, ¿qué hemos aprendido? Y bueno, en primera instancia, ¿qué hemos aprendido o quizás qué se nos ha remecido? Es un replanteamiento de la especie humana con su relación con la naturaleza. Ya hace años que veníamos viviendo y sufriendo un poco las repercusiones del calentamiento global, pero quizás la pandemia hizo más evidente y más abrupto también las repercusiones de nuestra relación con la naturaleza, como digo. No hay nadie que no se haya visto perjudicado por la pandemia, o perjudicado o más bien afectado de algún o que otro modo, porque ya sea si dejaste de trabajar, si es que quedaste cesante, si es que ya no seguiste yendo al colegio, a la escuela para empezar a ser educado en casa, o también si perdiste algún familiar conocido o alguien cercano por la pandemia. Creo que no hay nadie que pueda afirmar que su vida no se vio remecida en un 180%. 180 grados. Perdón, Camilo de nuevo me mira. Y habiendo dicho eso, los animales y la naturaleza también se vio afectada, por supuesto. Y en parte los animales vimos que reconquistaron un poco los medios, o sea, las ciudades. Vimos estas fotos de, no sé, distintas fotos de animales en las ciudades. También vimos fotos, tristemente, de pingüinos que se habían tragado mascarillas y las fotos de las cantidades exuberantes de mascarillas en el mar. Claro, primero hablar que esos animales que vimos en las ciudades son porque a raíz de la pandemia apareció un proceso de cuarentena. Y como la cuarentena hizo que los seres humanos transitáramos menos el mundo en general, los animales volvieron a entrar a los lugares que históricamente, no en un sentido histórico, en un sentido natural y biológico les pertenecían. Es decir, a raíz del crecimiento de los seres humanos, las ciudades empezaron a crecer y ocuparon territorios que antes eran de los animales, y por eso nosotros pudimos, al final de cuentas, cuando ya no habían humanos por las calles, ver cómo los antílopes, ciervos, zorros, puma, en el caso de Chile, se veían en ciertos sectores. O el león de mar también en Punta Arenas. Claro. Pero ahí yo creo que es importante, para entender realmente ese punto de la relación con el medio ambiente y por qué somos frágiles y todo eso, entender qué noción se tiene del concepto humano antes de la pandemia, incluso antes del tema del calentamiento global, que es una visión de cierto modo
kantiana. Esto está en el curso de Naturaleza Humana, si alguien quiere remitirse un poco a ese curso, pero justamente esta visión del ser humano, como diría, entre resumen así nomás, como el pináculo de la evolución, es justamente una visión muy moderna y que nace un poco de ese distanciamiento entre naturaleza y ser humano, porque ya en Hobbes, ya en Locke, en esos personajes hay una visión negativa de la naturaleza, del mundo natural, que es donde nos morimos fácilmente, y en contraposición el mundo social, el mundo de la polis, el mundo de la política, el mundo de la acción humana, donde nosotros sobrevivimos a través de las leyes. Esa idea están también en Kant, y en Kant hay una, digamos, contraposición entre naturaleza y educación. Por naturaleza, la naturaleza es lo determinante, la naturaleza es lo de las leyes rígidas que no solamente cumplen las estrellas, sino que cumplen los animales. Y lo propio del ser humano es la libertad. Y el mundo de la libertad es el mundo de la historia, el mundo de lo humano, el mundo de la ley moral, por así decirlo. Entonces, desde Kant hay un ensañamiento, por así decirlo, con el concepto de educación como diferenciación radical de la naturaleza. Simplemente, obviamente esto no lo tiene uno o todas las personas en la cabeza, pero lo que quiero decir es que ese espíritu, ese zeitgeist, esa idea que impregnar la modernidad, y por eso la visión que tenemos, por lo menos antes del calentamiento global que tenemos y la pandemia, es que el ser humano siempre ha tenido un control, un dominio sobre la naturaleza, y la naturaleza la ve como un lugar para explotar, para sacar recursos, para usarla como él quiere, porque, sigo diciendo, la visión de la modernidad es justamente el dominio del mundo. Y por lo menos la situación en la que estamos ahora nos replantea un poco cuál es nuestra relación. O sea, hay que hacer un nuevo pensamiento antropológico, o darle vuelta al pensamiento antropológico de cuál es nuestra relación verdadera con el mundo. Es una relación de autonomía, de dependencia, de autoridad. Eso por un lado, que es un tremendo tema también. De explotación, como lo ha sido hasta ahora desde la modernidad, pero yo también quiero, como ustedes ya hace unos podcasts vengo diciendo, como dice nuestro querido amigo Neil deGrasse Tyson, hay un universo que ha existido antes, pero en concreto también hay un mundo, un planeta Tierra que ha existido desde hace mucho antes que existieran los humanos, la especie humana, que tan solo son 200.000 años de antigüedad, y que el planeta Tierra va a seguir existiendo sin los humanos. Entre eso, por lo que decía Darwin también de la evolución de las especies, que no olvidemos también que la especie humana es una de esas especies, y que si bien podrá ser más o menos privilegiada según parezca, según el punto de vista, efectivamente se puede extinguir en cualquier momento, y la pandemia definitivamente fue un recordatorio de eso, y que además es más acuciante si es que tenemos en consideración que más pandemias y más mortíferas vendrán en la actualidad, porque el permafrost en los polos se está derritiendo y ahí hay virus congelados para los cuales no estamos preparados, y los cuales se encargaron de nuestros antepasados hace ya tantos años o tan poquitos años según el punto de vista que se tenga. Guiño, guiño. Bueno, se han encontrado algunos restos homínidos que fueron se murieron por causas de viruela, me parece. Creo que ese detalle estaba un poco ahí en nuestro podcast de historias de las pandemias. Contábamos que se han encontrado restos fósiles humanos, digamos homínidos, donde están todavía, se pueden ver las secuelas que dejan ciertas plagas dentro de todo eso. Pero es muy interesante ese tema de que el mundo ha existido antes de nosotros, va a existir después. Y sigo diciendo acá, porque nosotros lo que hacemos es filosofía dentro de todo, y me acuerdo un poco la idea de Zizek, porque nos plantea el problema de por qué cuidar el mundo, y respecto de por qué cuidar el mundo aparecen bastantes teorías, y muchas de esas teorías, por lo menos a mí no me convencen, yo las critico porque son teológicas al final de cuentas, o teleológicas, que es la idea de pensar de que el mundo tiene un orden, que el mundo tiene cierta armonía y que nosotros la hemos destruido. O que también nos dirigimos hacia un proyecto de humanidad, y que para eso necesitamos también el mundo, necesitamos el planeta, los recursos naturales. Claro, pero en esas teorías que son teológicas al final de cuentas, la teoría de que hay que comprobarlo, y yo creo muy poco comprobable, de que el mundo tiene una armonía, que aunque no lo crean, es una remasterización de un pensamiento medieval, porque el pensamiento medieval entiende al mundo
como un cosmos ordenado, ya estaba en los griegos, pero un cosmos ordenado por un creador. Y al final nosotros sacamos la estructura del creador, porque no la queremos aceptar muchas veces la modernidad de un dios, pero aceptamos que una cierta deidad, como un anima mundi, existe en el mundo y que el mundo tiene un orden y que el ser humano es al final de cuentas una especie de virus y que lo desordena. Es una teoría, pero si dan cuenta, una teoría que al final descansa más en sus posiciones religiosas que filosóficas después de todo. Y siempre he tenido la pregunta, ¿cuál es el deber de nosotros para cuidar el medio ambiente, cuidar al mundo, cuando uno lo despoja de cualquier visión de balance natural? Y al final de cuentas, por más sórdido que parezca, por más utilitarista que parezca, la idea de Zizek, estoy pensando en Zizek porque esa idea me gusta bastante de él, es que es para vivir nosotros al final de cuentas. O sea, usted puede no pensar, usted puede no interesarle las condiciones futuras de nuestro hijo, usted puede no pensar que el mundo tiene un orden, de acuerdo, pero igual hay que hacer algo con el tema del calentamiento global, igual tenemos que hacer algo con la basura, porque de otro modo nosotros no vivimos en este mundo. Que igual esta postura utilitarista, si se quiere, es la que yo le escucho a la gran mayoría del mundo, o sea, a la gran mayoría del mundo, a la gran mayoría de las personas que dicen, no, pero es que yo no les quiero dejar este mundo a mis hijos, no, es que quiero que mis hijos conozcan el mundo en el que yo viví. Y siempre es no una visión del mundo por el mundo, sino por mis hijos. Antropológica, claro. Al final de cuentas. Es que al final de cuentas yo también creo que es una jugada antropológica, porque como tú misma decías, y yo creo que hay que ser súper claro en eso, hay que mostrar todas las cartas de este asunto. El mundo, la historia del mundo, las especies me acuerdo que se han extinguido cerca del 90% de las especies unas 4 o 5 veces. Remítase a Cosmos si quiere más información sobre el tema. Pero esto de que las especies vivan o momentos que tiene el mundo, porque hay momentos de glaciación, hay momentos de calentamiento global, obviamente el que tenemos en la actualidad nosotros es uno debido específicamente a la acción del ser humano, pero son parte del proceso del mundo en que la vida ha estado colgando de un hilo por X o Y razones y el mundo ha seguido adelante porque no es que siga adelante, que el mundo es ciego. La existencia, por lo menos yo creo que la naturaleza es ciega. No le importa si sobre la superficie de esta roca flotando en el vacío hay animalitos dando vueltas por aquí y por allá. Pena. Claro, no hay tristeza. Y no hay armonía porque obviamente uno dice, de repente explotan todos los volcanes y se mueren todas las cosas y bueno, esa es la nueva armonía, porque nunca... Para que la armonía, de cierto modo, como le decía, tiene que haber un plan, tiene que haber un objetivo, y eso en verdad atribuirle algo a la naturaleza que personalmente yo creo que no está. Que es el mismo motivo por el cual en Cosmos no explican de por qué cresta, perdón que lo diga, así tal cual, en el planeta Tierra hay agua. Que nos vamos totalmente de tema, pero lo quería complementar porque en Cosmos explican la naturaleza científica de las cosas muy bien. O sea, lo explican en el fondo a modo de condensación y cosas por el estilo, pero no dicen de por qué en la Tierra no hay nitrógeno, por ejemplo. Esa es la crítica que hace Nietzsche, que la ciencia puede mostrar pero no explicar. Así es. La ciencia te puede decir de qué está compuesta el agua, pero la ciencia no te puede decir por qué aparece necesariamente el agua. Y claro, como dice la Cali, si uno quiere seguir siendo científico estrictamente en ese ámbito, lo único que uno puede decir, esto pasó, pero no puede decir pasó para o pasó por qué. Y si quieres continuar haciendo las preguntas, entonces ya eres filósofo. Claro, pero ahí tienes que introducir un argumento que vamos a llamarle teleológico, que es decir que uno podría decir que el agua apareció en el mundo para que los seres humanos llegáramos a poder existir. Pero eso implica que tiene que haber así como un plan detrás de todo esto. Sigo diciendo, esto es un argumento filosófico en sí, pero que descansa sobre un argumento teológico que es una especie de orden o finalidad del mundo. Yo, personalmente, Camilo Pino, no me compro mucho esa idea de argumento para que después los comentarios en filosofía y humor, cuando ponemos cosas de San Agustín y Santo Tomás y dicen, oh, ya llegaron los medievalistas, cosas así. Pero para que no critiquen por esas cosas, personalmente yo soy más de la idea de la contingencia un poquito del mundo y por eso, bueno, para cerrar el tema, la teología, el argumento de la finalidad del mundo no me convence a mí, pero al final de cuentas yo creo que como humanos hemos reflexionado acerca de la idea de cuidar este mundo de una manera antropológica y pragmática, porque es donde vivimos. Y el mundo, si lo contaminamos, les cuento, el mundo no se va a acabar, nos vamos a acabar nosotros. Entonces, y que hay gente que prefiere eso. Hay muchas personas que quieren que la especie humana se extinga para que precisamente la naturaleza y el mundo de la naturaleza pueda continuar su curso
los antihumanismos. Que curiosamente las teorías antihumanistas vienen mucho de Nietzsche. Hay una carta, si ustedes las pueden buscar por ahí, de Rafael Gumucio. No me acuerdo cómo se llama, pero pongan antihumanismo Rafael Gumucio, que es un escritor chileno, y él comenta un poco de esta teoría antihumanista con ciertas teorías sociales que vivimos. Pero ahí, vean la carta, vean la carta. Bueno, una segunda enseñanza que ha traído esta pandemia es de la esencialidad o fundamentalidad de la ciencia. Y que, a diferencia de las pandemias anteriores, y me refiero a las más memorables, ya sea gripe española o peste negra, o peste bubónica, como se le quiera llamar, hoy en día la ciencia está en su, no digamos en su culmine, porque en 100 años más puede que esté en su culmine o aún más, pero sí se encuentran condiciones para producir masivamente vacunas, masivamente respiradores eléctricos, masivamente test de exámenes PCR, por ejemplo, y recursos para los cuales mucha más gente puede sobrevivir, o con los cuales muchas más personas pueden sobrevivir. Y con eso, a las personas que dudaban, por ejemplo, de las vacunas, de por qué nunca antes se había producido una vacuna tan rápido, y por qué ahora sí, porque ahora es... Nunca antes se habían destinado tantos recursos económicos por una misma causa. Y nunca antes se había, por ejemplo, invertido tanto y a lo largo de tanto tiempo en indumentaria médica. Contextualizando un poco lo que ocurre ahí, es que plagas, pandemias y enfermedades de carácter incluso más infeccioso o mortal han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero debemos decir que en contraposición, por ejemplo, con la peste negra, que acabó, me parece, con entre 1/3 y 1/4 de la población mundial en su momento, o también la gripe española, que también acabó con millones de personas en Europa, que al final no se dice tanto, porque también está medio muerto por la gripe guerra. Española, creo, leí hace poco que acabó con más de 500 millones de... Y en un periodo de guerra mundial, entonces fue costoso para la humanidad ese momento, pero la gran diferencia que tenemos ahora es que nosotros tenemos un dominio de la ciencia en un punto tal, como decía la Cali, no vamos a decir que la dominamos completamente, pero estamos en un punto tal justamente de que la ciencia como herramienta nos ayuda a enfrentar esto de la mejor forma posible, y pese a todas las muertes que son lamentables y gente que ha tenido consecuencias de la enfermedad, etcétera, lo estamos sacando relativamente barato. Porque justamente... En poco tiempo, todas las pandemias siempre han durado años, y esta llevamos, bueno, todavía no cantemos victoria, pero llevamos 1 año y ya se está vacunando a la población mundial. Claro, y eso porque al final todo esto que tú nombrabas de los ventiladores mecánicos, etcétera, ayudan a amortiguar la tasa de mortandad que efectivamente podría tener esto. O sea, si esta misma pandemia hubiera aparecido hace 50 años atrás, la historia no sería... Habría sido devastadora. Sería mucho más devastadora lo que está haciendo ahora, porque justamente no teníamos las condiciones. Y haber creado en ese momento, hacia adelante, una vacuna, hubiera tomado 10 años, no lo sé. Y hace 50 años atrás, esta pandemia no habría sido tan diferente. Es cierto que el mundo estaba menos conectado, pero ya se estaban haciendo vuelos comerciales entre los 5 continentes o 7 continentes, depende de dónde sea la educación. Ya se estaban realizando los vuelos comerciales. Entonces, una pandemia que viaja tan rápido como esta, sí se habría podido transferir de... Claro, menor tiempo, pero... Mayor tiempo, pero igual de letal o efectivo. Claro, entonces eso también yo creo que se contrapone a que nosotros vivíamos históricamente un momento donde la ciencia o la actitud hacia la ciencia de cierto grupo de personas de la sociedad era muy negativa. Hay varios factores respecto a eso. Hay varios libros que explican eso. Me acuerdo que di una charla el año pasado, como no me acuerdo, pero la hice online, que me invitaron ahí al Centro de Reflexiones Públicas, el CERP. Y yo comentaba este libro porque hay una tesis de Weber, que la tesis de Weber dice que a raíz que el mundo se va desmagificando, se va volviendo más racional.
Pero si uno ve en estos momentos, o veía hace quizás 10 años, en la actualidad del mundo, el mundo no necesariamente es más racional a medida que desaparecen las religiones formales, sino que en lugar de las religiones formales lo van tomando diferentes pseudociencias o pseudopensamientos, supongamos la astrología, la tierra es plana, los movimientos antivacunas, y al final todos esos son movimientos que podríamos agrupar en la categoría de antirracionalistas o anticientíficos o antifilosóficos incluso, porque como saben la filosofía y la ciencia van de la mano. Y eso a mí es un tema que a mí me parece fascinante, que la modernidad, en vez de que nosotros seamos más racionales, como pensaba Weber, como muchas veces nos pensamos nosotros, simplemente abandonamos la religión y creemos cosas que podríamos considerarlas más estúpidas. Perdónenme por decirlo literalmente, pero más estúpidas. De peor calidad. De peor calidad, por lo menos en ese ámbito. Porque gente, yo no creo que la religión en sí sea específicamente mala, pero hay gente que la tilda de algo. Estoy pensando en Dawkins, por ejemplo, este biólogo que también está metido en temática, que quiere eliminar la religión porque por sus consecuencias negativas. Bueno, yo le diría a Dawkins, mire, la religión se va eliminando sola, pero la gente no va haciéndose más racional. No es como que deja de creer y inmediatamente va a una librería a sacar un libro de Russell, de estudiar lógica, sino que la gente empieza a creer otras cosas y otras cosas más tontas. Y había ese movimiento, porque todo este tema, como les dije, del movimiento antivacuna, de movimiento de que el 5G tal cosa, de que nos van a cambiar la estructura del ADN tal cuestión, etcétera, tienen que enfrentar un hecho muy simple, muy básico. La ciencia en este momento nos ha salvado la vida. La ciencia no ha sido un instrumento, o sea, puede que, como diga Foucault, es un instrumento de control, lo que quiera uno, pero al margen de eso, estamos vivos en este momento porque los científicos inventaron ventiladores mecánicos, porque los científicos inventaron los PCR, porque los científicos inventaron sistemas de el alcohol gel, porque los científicos, el mundo de la ciencia, el mundo intelectual, está tomando medidas para resguardar nuestras vidas y ha inventado vacunas. Eso es... Porque nos dieron la receta para hacer alcohol gel en las casas y la vaselina estaba agotada en todas partes, claro. Igual que el tema cuando empezó el tema del alcohol gel y escaseó en todas partes. En mi casa también, mi papá me decía, Cali, cómprate, porque iba al supermercado, me decía, búscate en la farmacia si es que hay... Era vaselina, creo que... agua oxigenada, no estoy segura. Dr. Stone. Dr. Stone ahí, dejando macerar 4 días y mi mamá un día la bota y después ya no prosperó la idea. La idea era más fácil comprar o lavarse las manos, porque en esa época uno no salía, en el fondo uno se queda en la casa, entonces uno se lava las manos con jabón, pero después ya se reabasteció. La gran crisis del papel higiénico y el alcohol gel. ¿Te acuerdas que hubo una crisis? Y del harín. Claro, pero al final de cuentas, para sintetizar por lo menos mi postura respecto a este punto, una cosa que aprendimos es el valor de la ciencia. Yo creo que para muchos ha sido siempre evidente, pero esto es básicamente para mí la guinda sobre la torta, en especial algo para sacárselo en cara a todas aquellas personas que tienen una visión negativa de la ciencia por probablemente un prejuicio o por un desconocimiento o por cualquier cosa. Entonces, tomen estos terraplanistas, tomen estos antivacunas, etcétera. Es justamente la ciencia en estos momentos que nos ha salvado la vida. Y solamente hagan el ejercicio. Piense qué pasa si no hubiera existido la ciencia. No, suena muy estúpido eso. El otro día, necesito hacer una pausa, perdón. Pero el otro día vi un meme que decía, es que me imaginé en un apocalipsis ya, si no estuviera la ciencia, me imaginé en esa situación levemente. Y el otro día vi un meme que decía, yo no sé por qué la gente muere, o sea, lo único que busca en un apocalipsis es sobrevivir, y yo me muero nomás y listo, me desmayo y... Cómame. Claro, chao. Bueno, es que es el instinto de supervivencia. Pero sí, ese es el punto mío, que es decir, la ciencia es evidente que ha sido la solución a esto, y para algunos también la causa. Pero eso lamentablemente la filosofía todavía no tiene su momento para brillar. Como diría Victoria Camps, es que la filosofía no da respuesta, porque si diera respuesta sería autoayuda. O la autoayuda, siempre lo que uno busca en la autoayuda es respuesta a problemas. Pues la filosofía lo que necesita es problemas. Pues sí, me acuerdo que nuestro profesor de lógica en la universidad decía, no, si la filosofía no se encargara de dar respuestas, no, si no se encarga de esa cuestión, se encarga de poner problemas.
Y es verdad eso. De que da problemas, o sea, de que da respuestas también, da teoría y todo eso, pero lo principal de la filosofía, evidentemente, es problematizar. Problematizar. Sigo diciendo, esa es la clave para usted reconocer si algo es de autoayuda. El autoayuda te dice cómo tienes que resolver esto. Y por eso en nuestra página nunca van a encontrar respuestas correctas, ni... Uy, la pregunta es muy amplia, porque no damos eso, en el fondo damos premisas para que se reflexionen. Claro. Y se problematice. Eso cuando nosotros subimos la historia, mucha gente, nosotros, bueno, si usted no nos sigue en Instagram, nosotros subimos en Instagram Síganos. historias donde lo ponemos, no sé, ¿qué es mejor? La democracia de tal modo o la democracia de tal modo. Y la gente nos escribe, oye, ¿cuál es la respuesta correcta? Y nosotros le decimos... también, ¿es tendenciosa la pregunta? O es... No, es tendenciosa por lo general no, pero dicen es como... vaga la pregunta, o cosas así. Y es como... Y es justamente por eso, porque nosotros no preguntamos cosas con verdadero o falso, preguntamos temas que se discuten, pues son temas que los ponemos dicotómicamente ahí, obviamente tienen mucha más arista, pero lo que queremos decir es como, no nos venga a nosotros a preguntar cuál es la respuesta correcta, quizá nosotros cada uno, la Cali por un lado, yo por otro, tengamos cierta visión respecto al tema y optemos por una u otra y que muchas veces... No hay una editorial, la gente cree que hay una editorial de filosofía y humor. Camilo y yo pensamos distinto acerca de distintas cosas, así que... Sí. Así que eso es el tema, no nos digan cuál es la pregunta, no nos pregunten cuál es la respuesta correcta, porque es un tema que desde que aparece la pregunta, probablemente hace cientos de años, sigue abierto. Bueno, eje ambiental. Cortina de el cambio eje de tema. ambiental es donde van las bicicletas. No, pues a la ciclovía. No, pues, pero el eje ambiental es cuando los domingos cierran la calzada. Ah, ya veo. Bueno, cortina musical. También otro aspecto y un tercer aspecto con el que se nos ha hecho latente con esta pandemia es que coexistimos como personas en sociedades distintas, pero que al final igual parte de una misma sociedad. La humanidad. Perdón. Y con esto en el fondo, con la pandemia quedó claro de que requerimos de las otras personas, requerimos de las personas de salud, requerimos de los profesores, requerimos de los profesionales de salud, perdón, quise decir, de los profesores, requerimos de los transportistas y que cada persona, bueno, así como requerimos de los que venden, no sé, celulosa o... Cada persona tiene su rol en la sociedad, en las distintas economías de mercado y con eso esta pandemia lo ha dejado claro que somos codependientes y no una codependencia negativa, sino que es positiva porque no todos podemos hacer de todo en todo momento. Entonces, para aquellos que querrían alejarse de la sociedad, los más ermitaños, bueno, incluso dependen de la sociedad. En este filósofo que se fue a la cabaña, Thoreau. Ah. O Heidegger. Quizás yo jamás le hubiese llegado a la pandemia, pero por eso esto es en un contexto de pandemia. Claro, estoy pensando en ese Heidegger. No sé si ustedes saben que Heidegger renunció una segunda vez a una invitación por la Universidad de Berlín a una cátedra que iba a hacer un curso y obviamente el 99,9% de los filósofos querrían una cátedra de la Universidad de Berlín, pero Heidegger la rechazó por segunda vez y después de eso sacó un pequeño artículo, que me parece que para un periódico local, ni siquiera un artículo filosófico académico duro, en el que explicaba por qué pasaba esto y él contaba que se fue a vivir una cabaña en la Selva Negra. Selva Negra obviamente en Alemania no es una selva, pero es como una especie de bosque. Bueno, la Selva Negra se conoce así. Y él más o menos una vida semi-ermitaña respecto al mundo. Y él obviamente hay una foto donde sale sacando agua de un pozo. Y algo que, a menos que tú hagas eso, que puedas sacar agua de un pozo y que tengáis tus vegetales atrás en tu huerta y no te interese... Pero no solo eso, sino que decía ya dejar de depender de los medicamentos, de incluso cosas básicas como estos parches curitas. La ropa... El detergente... Claro, hacer como es en la película Into the Wild, o sea, pegarte realmente un desligamiento del mundo. A menos que usted sea ese tipo de persona, yo supongo que con la cuarentena habrá notado la codependencia de muchos sectores. De hecho, el ejemplo negativo de esto es que cuando se declararon ciertos servicios como servicios fundamentales, no sé si ustedes tuvieron la misma experiencia en sus países, pero
En Chile por lo menos, cuando estábamos en periodo de cuarentena, había cierta gente que podía o debía de todos modos ir a trabajar, gente que estaba relacionada, por ejemplo, con los servicios básicos como la luz, el agua, el gas, el transporte, la gente de correo, y había una lista, y que uno no pensaba que tan básico eran ciertos servicios, pero lo peor fue lo que pasó después, porque hubo muchos otros servicios que la gente empezó a decir, esto también es básico, esto también es básico, esto también es básico. Y empezaban a cambiar el rol. Claro, eso fue una forma negativa, pero evidente de mostrar de que en una sociedad compleja, como contaba la Cali, donde estamos hiperconectados entre todos y tenemos cierta dependencia, parece que ya todos los servicios son relativamente básicos. Y no solamente básicos, sino que la cierta dependencia no es cierta, sino que es una dependencia importante. O sea, vamos al supermercado de la esquina de la casa y si no hay cosas para comprar, por muy superficial que pueda sonar el ejemplo, ahí uno se percata en el fondo de lo importante que es que es el conductor del camión de la harina, por ejemplo, o de la farmacia, de los remedios. Claro, que sepan que no está no porque el panadero no lo hizo, sino porque el tipo que le distribuía la harina no podía llegar, el tipo que le distribuía los combustibles no podía llegar, y al final somos una red tan interconectada que justamente eso, pues, así, la pregunta es, ¿qué es un servicio básico? La respuesta es, en una sociedad compleja parece que casi todo. Y bueno, cortina musical nuevamente. Me malé un poquito. Me dejé llevar. Ya, y esto nos lleva al segundo punto. Con esto, perdón, al cuarto punto. Y que puede salir más en la discusión, pero yo eran los que tenía preparado. Que en este tipo de sociedades súper conectadas y codependentes las unas de las otras, ya sea intrasociedades o extrasociedades, por decirlo como internacionales o nacionales, la pandemia ha hecho evidente no solamente a los ojos del mundo, sino de las propias, de nuevo, sociedades, las desigualdades sociales y raciales que persisten en el globo. ¿Tú lo veis como consecuencia de la pandemia? No, yo creo que en el fondo la pandemia hizo que lo notáramos más. Que fue un catalizador. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos fue un catalizador, especialmente, bueno, en Chile también. Que yo pienso en toda esta manifestación en Ferguson, en Estados Unidos, que ya eran antes, pero algo pasó ahora. En Chile, por ejemplo, bueno, yo creo que la pandemia no fue tan fundamental para darse cuenta de estas desigualdades porque ya había ocurrido el 18 de octubre. Claro, del 2019. Sí, claro, sí. En Estados Unidos, por ejemplo, y no solamente en Estados Unidos, sino que en Gran Bretaña, en Australia se percató acerca de las desigualdades, por ejemplo, en atenciones médicas hacia las personas de color y también en toda América Latina, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, hubo a finales del 2019 remesones políticos, sociales muy significativos. Pero creo que con la pandemia se hicieron más latentes porque donde había celebridades que se quejaban por estar encerrados en una casa de 10.000 metros cuadrados, había familias con sus parientes hacinados en casas de 5 metros cuadrados o 20 metros cuadrados. Entonces, esto de que las celebridades se quejaran, por ejemplo, de estar atrapado, me estoy acordando de Jenner, pero no solamente ella, sino que fueron muchas celebridades las que fueron funadas en el fondo por quejarse de su situación, claro, de su terrible situación, pero claro. Por este tipo que violó el cordón sanitario en helicóptero. En Chile, claro. Acá en Chile alguien fue a comprar marisco a la playa en helicóptero y como, bueno, obviamente lo que importa es el espíritu de la ley y no la letra de la ley, obviamente el tipo se defendió diciendo que él no cruzó ningún cordón sanitario porque básicamente lo sobrevoló y obviamente como evidente que, como les dije, es el espíritu de la ley y no la letra de la ley, y justamente el cordón sanitario es para que usted no se mueva de su casa y no expanda más el virus, pero esta persona, claro, tomó su helicóptero y fue a comprar a la playa, y casos como ese yo creo que se revelaron a lo largo de todo el mundo, especialmente en estas sociedades donde hay tantas desigualdades, y Estados Unidos, que es uno de los emblemas también del mundo, para bien o para mal, en el fondo se evidenció aún más y con lo del presidente de ese momento
Trump, Trump. que no respaldó un poco quizá... Que justamente no estaba de acuerdo con... Él creía que era más inteligente que los científicos en un momento. También, pues, como Bolsonaro, que alguien, o sea, que le preguntaron si ya si se habían convertido en lagartos ya. Claro, lo que pasó en Brasil. Pero eso justamente muestra de que a mí de repente me parece extraño que haya gente que no tenga, no iría la palabra fe, pero no tenga confianza en la ciencia, quizá porque yo vengo de un mundo mucho más científico y filosófico, entonces he visto la historia de la humanidad como ver Doctor Stone. Cuando uno ve Doctor Stone, perdón si no han visto ese anime, les recomiendo que vean Doctor Stone, pero uno comprende justamente que el avance en la sociedad ha sido siempre un avance a raíz del pensamiento racional y científico. Entonces personajes como Bolsonaro, personajes como Trump que dicen, no, yo sé más que los científicos, o la gente que se estaba tomando esta cosa con cloro también, que provocó mucha para muerte. desinfectarse desde dentro. Claro, que de toda gente, o la gente que tenía como, no, es que si hace gárgaras con esto no te da coronavirus, es que lo que tenés que hacer para el coronavirus es esto, o gente... Tomar una aspirina. Claro, o gente dice el miedo virus, porque también vi unos videos con la Cali, gente que esto es falso. Al final, toda esa gente, yo digo, ¿cómo pueden llegar a estos extremos? Y sigue siendo, Bolsonaro y Trump deben ser gente muy inteligente o muy educada, no necesariamente inteligente, pero gente que no les falta educación de todo tipo, universitaria, con posgrado, y aún así se piensan a sí mismos que son más inteligentes que tipos que son brillantes y que no han podido descubrir la vacuna. No sé si se entiende mi punto de vista. Eso a mí me causaba mucha extrañeza. Que llegaron una señora diciendo, no, si la cura para esto es hacer gárgaras con agua con sal. Y uno decía, ¿cómo esa gente, cómo ella cree que ella sabe el secreto, siendo que en estos momentos en la mejor universidad del mundo están los mejores científicos del mundo y no han podido hallar la respuesta? No, pero esta señora sí la tiene. Esta señora, este tipo en internet que escribió con mayúsculas la tiene. No es una señora puntual o no es una persona puntual, sino un señor para hacerlo equivalente. Uh-huh. Sino que es una masa, uno nunca sabe de dónde salen estas... Y uno dice como, a veces uno engancha y dice, bueno ya, pues por si acaso, una aspirina no le hace mal a nadie. Pero toda esta gente que consumió cloro y que murió, y que en Estados Unidos hubo unos casos bastante graves, justamente son una muestra de decir cómo esa teoría irracionalista causó muertes a lo largo del globo, mientras que por otra parte la ciencia fue, como comentábamos hace unos puntos atrás, la que dio la que se encargaba de salvar a las personas, la que se encargó de ver los mecanismos de higienización del mundo, la que hizo los ventiladores mecánicos y que en estos momentos están repartiendo las vacunas por el mundo. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro... Pero yo quería decir una cosa respecto del punto anterior. Perdóname, porque simplemente para terminarlo ya, porque ya estaba muy largo, pero el punto de esa desigualdad social, más allá de la desigualdad, por eso yo planteaba como problema la desigualdad de afroamericanos, por ejemplo, el tema del machismo, todo eso. Al final de cuentas, la pandemia la hizo más presente porque mostró que hay gente que no tiene las mismas condiciones para enfrentar la cuarentena. Yo debo decir que acá Camilo Pino, yo soy una persona privilegiada porque pude hacer clases online, en el sentido de que clases que ya hacía obviamente, porque hago clases, pero el punto es que yo tenía un lugar, tenía las condiciones, mejores o peores obviamente, para poder hacerlas. Pero yo que hago clases en diferentes universidades, debo decirlo, hay contextos diferentes, porque todas las universidades responden a distintos contextos, a diferentes tipos de alumnos, y habían alumnos obviamente que tenían que compartir su computador, habían alumnos que no tenían acceso a internet, entonces no podían... Muchas personas desde el teléfono celular de los papás. Claro, y uno mismo veía también a los profesores. No tienen internet. Claro, y eso mismo, y uno veía profesores que dentro de todo no podían hacer bien sus clases porque estaban en una casa súper pequeña donde tenían que cuidar a sus hijos al mismo tiempo porque no estaban yendo a clase, y uno vio ahí realmente cómo esas situaciones extremas muestran grados de desigualdad que muchas veces nosotros se nos hacen invisibles cuando caminamos por la calle. Cuando caminamos por la calle uno ve gente normal y uno piensa que todo es bien como uno, pero después te das cuenta que hay familias que tienen que compartir ese computador. A mí me pasó que no tienen un lugar para concentrarse, poder estudiar, sino que tienen que estudiar en la cocina cuando está, no sé, hay alguien cocinando. Uh-huh. O que simplemente no tienen internet, no llega internet donde viven. Las personas que viven en lugares rurales, por ejemplo. Sí. También
Salió hace poco una noticia, un reportaje justamente eso de cómo se vive las clases a distancia en los lugares rurales. Literalmente son alumnos que no tienen internet y que perdieron en muchos lugares, yo creo, del mundo. El año. El año se perdió, literalmente. Por eso, perdóname, aquí también una cosa muy personal. Yo sé que se critica mucho el Ministerio de Educación, etcétera, y su énfasis de que los alumnos vayan a clase. Y yo sé, obviamente, como profesor, las tensiones que implican justamente volver la posibilidad de obviamente infectarse y todo lo que uno quiera, pero junto a eso hay que sopesar el hecho de que un alumno que pierde un año de educación, posiblemente en muchos contextos, porque uno no lo tiene que pensar en los mejores colegios, en los top 10, donde los cabros son secos y van a estudiar igual, pero en muchos contextos sociológicos de distintos países, que un alumno pierda un año de educación es condenar totalmente su futuro, literalmente. Entonces, sigo diciendo, acá no estoy poniéndome a favor de nadie ni en contra de nadie, pero ojo ahí que sopesar. De hecho, ahí ahora se está replanteando quizás postular como, no postular, pero establecer como un derecho básico el acceso a Internet, porque se ha visto lo importante y crucial que es, especialmente porque aún con las vacunas no vamos a estar inmunizados hasta que haya inmunidad de rebaño, que eso va a ser hasta fin de año y quizás podamos empezar a ver nuevos resultados, volver a una nueva normalidad. Y quizás nunca aparezca eso. Y quizás nunca, y quizás hay alumnos que opten definitivamente por hacer clases online, o quizás establecimientos opten por hacer clases online. Así que es eso. Sí, y sigo diciéndolo, yo doy gracias porque dentro de todo, y yo sin estar, digamos, en la punta de lanza de la civilización occidental, yo tengo las condiciones como para haber tomado clases y haber dado clases dentro de todo bien. Obviamente nada reemplaza una clase presencial, pero que también... Además tú igual tienes el micrófono o tienes una buena... Conexión a internet. Conexión a internet. Yo donde vivía cuando era chico, en mi primera casa, cuando pusimos internet, que fue muy tardíamente también porque era muy pobres nosotros, yo tenía medio megabyte, yo vivía entre dos cerros y era la única compañía que Me acordé de llegaba. la canción de Megabyte. Perdón. Pero el punto es que yo sufrí mucho con mi internet en esos tiempos, porque era básico, era lo más cercano a no tener internet, para que se hagan una idea. Y ha progresado mucho en mi vida, ahora tenemos fibra óptica. Pero además de eso, antiguamente no era tan vital tener internet para poder ir a clases o para hacer las tareas, porque estaba todavía el Icarito, pero la versión enciclopedia, impresa. La enciclopedia, todas estas cosas. Pero en la actualidad no se puede hacer eso. En la actualidad, si uno no tiene internet, no es nadie. Sí, y yo sigo poniéndome en el punto en que yo a mis alumnos, quizás esto me lo tomen en cuenta el próximo año, pero no le exigía que estuvieran con la cámara encendida, porque yo sabía que muchos de ellos estaban, literalmente yo sabía que algunos estaban escuchando la clase con sus papás en el living, porque no había otro lugar donde recibir la clase, porque era el único computador que había. De hecho, le mandaba saludos a los papás, cosas así, porque sabía efectivamente que lo estaban viendo con los papás. O otros alumnos que también me decían, no tuve internet, no pude enviar el trabajo, y uno se vuelve un poco más. Y eso simplemente lo digo en el horizonte de la educación, pero en el otro horizonte, en horizonte más obvio, es que hay gente que tuvo que ir a trabajar en cuarentena, que vivía a 2 horas de su trabajo en un departamento pequeño con 8 personas, toda de su familia. Y él lamentablemente era lo que se llaman de los trabajos vitales, que al final nunca fueron tan vitales porque puede haber sido reponedor de una gran empresa y él tenía que cruzarse todo el trabajo, toda la ciudad para ir a ese trabajo. Y él, una persona, por ser pobre, que más allá de esa desigualdad específica, era una desigualdad de salud. Ese es el punto al que quería llegar. Que la desigualdad económica en estos momentos también nos mostró que la gente con desigualdad económica al final tenían que trabajar en trabajos que lo exponían. Hay una correlación entre la desigualdad económica versus la desigualdad de salud. De salud. Que entre más dinero tienes, más posibilidades tienes de no pegarte el virus. Excepto la gente que lo trajo del extranjero. que se las pegó que fue como en Dubái. Claro, que llegó como la parte de los países. Pero efectivamente, entre mayor es tu condición económica, más posibilidades tienes tú de quedarte en tu casa, de pedir por estos sistemas de, no quiero dar nombres porque... Bueno, si Uber Eats nos auspicia con una hamburguesa, claro, de vez en cuando no. Sáquense algo Uber Eats con un código, pero justamente... Pedidos ya también. Pero al que no tiene las condiciones socioeconómicas, por más que hubiera cuarentena, tenía que salir de su casa a vender en la calle, a comprar los suministros
suministros básicos. Por eso yo sé que en muchos países de Latinoamérica las cuarentenas fueron muy complicadas. Por ejemplo, me parece que en Perú llegó un momento en que ya no se respetaba nada. No, nada. Porque la alternativa era morirse de hambre. Pero justamente, como le decía, el que no se enfrenta a esas necesidades, las posibilidades de enfermarse se reducen muchísimo. Entonces es una muestra de la desigualdad que dejó igual en evidencia la cuarentena y este año de coronavirus. Sí, qué bueno que lo mencionaste porque a mí se me había ido ese punto, pero definitivamente es importante y es algo que evidenció la cuarentena. Porque hasta ese entonces o hasta antes de la cuarentena nunca nos habíamos visto envueltos en esa situación de arriesgarse uno para poder seguir trabajando. Claro. Y después llevar un sustento a la casa, etcétera. O en el fondo quedarse en la casa a costas de perder el sustento familiar. Claro, quedarte en tu casa a morirte de hambre, literalmente. Entonces, por eso también acá, yo lo decía en clase, siempre pienso en mis clases, pero yo lo comentaba con los alumnos que me parecía un poco ingenua, perdónenme si ustedes lo pensaban así, la presunción de la gente decía, ¿qué quiere hacer este gobierno? ¿Qué quiere bajar la cuarentena? Tenemos que estar en cuarentena total, si no esto no se va a acabar. Y yo decía en el fondo de mi alma, no sé si en el fondo de mi conciencia, bueno, esta gente no está entendiendo la realidad social porque hay que vivir muy cómodamente para querer cuarentena para todos, porque claro, cuando uno a veces es universitario y tus papás te están pagando la carrera y la tienes gente que ir a tu pedía casa, salir de la cuarentena. Sí, pues porque el tema era trabajar. ¿Sí? Yo tampoco es como acá que estoy el individualismo neoliberal, ultra mega, trabajemos, pero es que la gente necesita trabajar para literalmente no morirse de hambre. Entonces, morirse del COVID era una posibilidad para ellos, pero una posibilidad más grande y más real y más concreta era morirse de hambre. Y más probable. Entonces, por eso mucha gente no respetó la cuarentena y por eso toda la gente que pedía cuarentena total, a mí me parecía realmente una persona con poca empatía. Creo yo. Fuertes declaraciones. No, y también, por ejemplo, las personas que tenían negocio, además probablemente de quedar sin fuente de trabajo, quedaron endeudados. Claro, yo sigo pensándolo que la cuarentena total nace un poco de una visión del mundo donde todo un poco parecido a ti y es re fácil pensarlo cuando tú estás trabajando de tu casa, cuando tu sueldo no tiene ningún problema, ¿cómo se dice? No se le corta ninguna parte porque tu labor es justamente de oficina, telemática, como se dice ahora, pero hay que recordar que ese tipo de empleos dentro de todo en el mundo moderno, súper digitalizado en el que estamos, sigue siendo pequeño respecto a la persona que tiene que salir a labrar el campo, del tipo que tiene que abrir a las 6 de la mañana su kiosco para vender diario, del tipo que tiene que llevar el pan a la mesa de los demás. Bueno, y para terminar, una anécdota que no sé si se enteraron, pero en Holanda, en Países Bajos, habían decretado cuarentena total a partir de las 9 de la noche. Y el Tribunal de La Haya hace 2 días, creo, lo decretó ilegal por atentar contra la libertad y los derechos humanos. Así que interesante. Eso lo pensamos porque si ustedes revisan nuestros podcasts, probablemente escucharon nuestro podcast de ética y coronavirus, que no es el mejor de nuestros podcasts porque lo hicimos un poco a la rápida, pero como todos los podcasts. En ese podcast yo por lo menos comentaba que en una sociedad liberal como la que tenemos en Occidente, la idea de la cuarentena era algo irrisorio y que lo que estaba pasando en Wuhan en ese momento donde se había decretado una cuarentena donde habían cerrado totalmente la ciudad, era una cosa que solamente se podía hacer en un sistema político más, digamos, estricto, que es como el que manejan ese tipo de países. Y yo tenía en ese momento la tesis ingenua y en verde de que era muy poco probable que algo así pasara en Occidente porque nosotros somos, bueno, ustedes ven Estados Unidos el ejemplo liberal y adoptar el tema de la cuarentena para ellos fue algo muy muy duro porque era literalmente ya pasar a llevar ciertos aspectos constitucionales de ellos que están en sus principios liberales, que el gobierno dé una orden que subsuma literalmente a todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso en Estados Unidos hubo mucha reticencia respecto a este tema y sigue siendo, nosotros al final no fuimos a cuarentena, por lo menos en Latinoamérica acá no hubo los mismos atados, pero yo entiendo lo que pasó en La Haya porque es al final la consecuencia de esa lógica. Sí, porque en el fondo fueron coherentes. Claro, coherentes para bien o para mal, pero justamente yo pensé que el mundo iba a seguir más en el ámbito político liberal, pero al final también nos demostró, creo que es otro aprendizaje,
Porque en esto de la sopa de Wuhan y lo que decían estos filósofos, decían que los países de gobiernos más totalitarios han tenido un mejor trabajo respecto a cómo solucionar el problema del coronavirus, que es algo que puede que vuelva a pasar. Es decir, cómo los totalitarismos de China, por ejemplo, es más fácil para ellos decir, mira, esta ciudad se cierra y se acabó, y el que sale, cárcel, por decirlo poco, no sé qué habrá pasado. Y probablemente en otros países con esa estructura, en Filipinas, claro, con estructuras estatales mucho más duras, fueron mucho más receptivos a poder ponerle límite a la propagación del virus, mientras que cuando esto llegó a Occidente liberal, donde toda la gente viajaba y los derechos individuales van muchas veces por sobre el bien común y muchas veces los deseos individuales van por sobre el bien común, esto se propagó increíblemente. Ahora, sigo diciendo, esto lo estoy diciendo como diríamos en verde, porque yo creo que también podemos ver países como Finlandia, países como Australia, etcétera, que si bien tienen estructuras liberales, dentro de todo yo siento que han podido combatir muy bien el tema del virus. Y ahí obviamente entra Montesquieu y dice, ya, pero ¿qué tipo de personas habitan esos lugares? ¿Qué tipo de relación tú tienes con las autoridades, con el gobierno, con el bien común, etcétera? Pero esa es mi idea. Digo, lo dejamos que reflexionen, claro, y que fraguar, sí, fraguar esa idea y en su crisol interno del intelecto. Así es. Y esto ha sido, voy a hacer el sonido para el que no me vio, que es ninguno, agité mis hojas de apuntes como noticiero. Es falso porque tiene una tableta. Pero bueno, un vecino acaba de pegar un portazo. Sí, muchas gracias, vecino. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy día en el noticiero con humor de Cali y Camilo. De filosofía y humor, obviamente. Pero sí, pero es la parte noticiera. Quiero enfatizar en eso. Lo recordamos como siempre, que nos estamos despidiendo. Los que llegaron a este momento, cerca de una hora por ahí, síganos en redes sociales, donde vamos a llegar ya a 300.000 por lo menos en este momento histórico. En Instagram, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en lo que ustedes quieran. Tenemos una página web www.filosofiahumor.com, donde vamos reuniendo todo lo que vamos haciendo y vamos teniendo contenido exclusivo por ahí, porque estamos sacando también artículos, cosas escritas. Estén atentos porque siempre van a encontrar algo novedoso y nuevo por allá. Porque de repente se pierden de algo que está ahí y solamente ahí. Ahí, es verdad. No sé por qué estoy apuntando al micrófono como si le estuviera hablando a alguien. Hay una pestañita de donaciones por ahí si quieren. Y si quieren apoyarnos también, síganos en YouTube, porque vamos a empezar a sacar más cosas por ahí para monetizar un poco los videos, que da medio latita hacer cosas para YouTube, en verdad, pero a mí, no sé. Bueno, ya, eso. Menos mal está al final del podcast. Sí. Ya, nos vemos. Suerte. Chao. Que les vaya bien.